si yo te preguntaría a ti, hermano o hermana, ¿qué es el pecado? Yo sé que la respuesta sería, pues el pecado es mentir, robar, engañar, o Dios no lo quiera, matar. Pero ¿qué tal si yo le digo que eso no es el pecado? Entonces, vamos a leer directamente la Biblia a ver qué es el pecado. Vamos para Juan 16, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Pues, si lo leemos en Juan 16, versículo 9, dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿qué significa eso? Pues Dios mismo está diciendo ahí que el pecado es no creer en la palabra de Dios, no creer en mí. Es lo que dice Dios. Es la primera parte del pecado. Ok, le voy a dar un ejemplo. Las acciones que son malas, que cometemos, como mentir o engañar o robar, o Dios no lo quiera, pero matar, esos son síntomas del pecado. Por ejemplo, es así. Cuando uno se enferma, un ejemplo es el virus de COVID-19. Es un virus, ¿cierto? Entonces, cuando el virus entra al cuerpo, ¿qué pasa? Nos hace enfermar. ¿Y de ahí qué sale? Síntomas. ¿Qué son los síntomas? Son tos, dolor de cabeza, decaimiento, dolor de garganta, no poder respirar. Esos son síntomas del virus. Pero ¿qué hacemos? Para la tos y todo eso, o decaimiento, tomamos medicina para poder reducir esos síntomas. Pero la medicina no lo para. Solo lo para por un momento. Nos sentimos mejor por un momento. Pero ¿qué pasa después? Regresa los síntomas. ¿Por qué? Porque el virus sigue en el cuerpo. Hasta que no peleemos el virus, hasta que no se vaya el virus totalmente del cuerpo, va a seguir los síntomas. No importa cuánta medicina tomas, va a seguir. Y es lo mismo así el pecado. Cuando uno miente, cuando uno roba, cuando uno engaña a su esposa o esposo, cuando uno mata, esos son los síntomas del pecado. Porque el pecado que está en el corazón es no creer en la palabra de Dios. Porque si uno cree en la palabra de Dios, no haría todo eso. ¿Entendió? Entonces, si yo creo en la palabra de Dios, no me pasaría eso de comenzar a robar o a mentir. Esas cosas que comienzan porque en mi corazón, en mi mente, el pecado ya está ahí. ¿Qué significa eso? Que yo no creo en la palabra de Dios. Y por eso vienen esas acciones. Esa es la segunda parte del pecado. Bueno, pues entonces, ya sabemos que esa primera parte del pecado es no creer en la palabra de Dios. Esa es la primera parte. Entonces, la segunda parte es esto. Hay que primero reconocer que estas acciones que hacemos, por ejemplo, como matar, mentir, engañar, robar, todo esto viene ¿con qué? Con los pensamientos de uno. Esa es la segunda parte del pecado. Es creer en uno mismo, creer en los pensamientos de uno, en los pensamientos de ti, de mí, de nuestra mamá, todo lo que sea. Los pensamientos que vienen a la cabeza, que salen del corazón, confiar en eso es la segunda parte del pecado. Porque en orden para nosotros mentir, ¿qué pasa? Hay que pensarlo primero y después mentimos. Uno no se despierta y comienza a mentir. No. Uno se despierta, lo piensa y después
comete la acción de mentir. Lo mismo con robar. Uno no solo se despierta y roba. No, uno se despierta, tiene que ir a la tienda, donde sea, pensarlo y hacerlo. Lo mismo con engañar. Uno no solo se despierta y ya está engañando a su esposa o a su esposo. No. Uno lo piensa primero y después viene la acción. Eso es la segunda parte del pecado. Es confiar en nuestros pensamientos y nuestro corazón sobre la palabra de Dios. Pensar con nuestros pensamientos es más poderoso que la palabra de Dios. Eso es la segunda parte del pecado. Entonces ya sabemos, son dos partes del pecado. La primera parte es no creer en la palabra de Dios. La segunda parte es confiar en los pensamientos de uno y seguir el corazón de uno sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita que le estoy avisando esto, ya está pensando, oh no, pero yo tengo pensamientos buenos. Mis pensamientos son buenos. Yo no soy malo. Yo soy una buena persona. Pero ¿qué dice Dios? Dice, no, tu corazón te miente y es malo. Nadie lo conoce. Pero ya estás pecando. ¿Por qué? Porque estás rechazando eso y diciendo, no, eso no puede ser así. Porque yo soy una persona buena. Mis pensamientos y mi corazón son buenos, son buenas. Ahí estás pecando. Porque no estás creyendo en la palabra de Dios. Y segundo, estás creyendo solo en tus pensamientos y en tu corazón. Eso es el pecado. Vamos directamente a la Biblia. Veamos qué dice en la Biblia de los pensamientos. Pues, si vamos a la Biblia, si vamos para Jeremías 17, versículo 9, ¿qué dice ahí? Pues dice, engañoso es el corazón de todas las cosas y perverso, ¿quién lo conociera? Pues eso está diciendo Dios, que nadie conoce el corazón. ¿Por qué? Porque te miente todos los días. Un día amo a mi esposa, pero el siguiente día me estoy peleando con ella. ¿Pero por qué? Si yo la amo. Porque el corazón miente. Hay que entender que hay que confiar en la palabra de Dios, no en el corazón que nos miente todos los días. ¿A quién vas a confiar? ¿A tu corazón que te miente todos los días? ¿O la palabra de Dios que nunca miente? Nunca. ¿Quién es más poderoso? ¿Nuestro corazón o Dios? Hay que pensar así. Hay que entender también que nuestros pensamientos no son de nosotros. Nosotros no escogimos ser pecadores. Hay que entender eso también, que los pensamientos no son de Dios ni son de nosotros, pero son de quién, de Satanás. Y eso hay que explicar en otro video, porque si no este video se va a hacer muy largo. Pero bueno, eso comienza en Génesis, el día que Adán hizo su error. Desde ahí comenzó nosotros a ser pecadores. Nosotros nacimos con eso. Desde bebé nacimos con el pecado. Hay que entender eso. Es como, por ejemplo, yo no escogí a ser hispano. Eso vino de mis papás, porque ellos eran hispanos. Entonces me lo pasaron a mí. Porque ellos son hispanos. Viene desde Adán hasta ahora. Él nos pasó el pecado. Nosotros no escogimos a ser pecadores. Hay que entender eso. Pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo, que nos hizo justos, santificados y perfectos para siempre. Entonces ya sabemos qué es el pecado. Son dos partes. Es primera parte, no creer en Dios, no creer en la palabra de Dios. La segunda parte es confiar en los pensamientos de uno sobre la palabra de Dios. Pensar que nuestros pensamientos y nuestros caminos y nuestro corazón es más poderoso que la palabra de Dios. Eso es el pecado. Bueno, espero que les haya gustado este video.
y que aprendió algo nuevo. Gracias a todos por escuchar. Que Dios los bendiga. Amén.